Siempre fui escéptico con el tema de la brujería. Pensaba que esas historias de hechizos, maldiciones y rituales oscuros eran solo cuentos de ancianos para asustar a los niños. Pero todo cambió cuando comencé a enfermarme de formas inexplicables, cuando mis noches se poblaron de sombras que susurraban mi nombre y cuando mi reflejo en el espejo empezó a sonreírme de vuelta. Incluso cuando yo no sonreía. Dinos desde donde nos ves y suscríbete al canal para que estés al tanto de todos los videos que subimos. Todo comenzó con pequeños detalles. Despertaba con moretones en la piel sin recordar haberme golpeado. Mis plantas en casa se marchitaban a pesar de que las cuidaba con esmero. Mi gato, que solía ser cariñoso, comenzó a gruñirme y evitarme. Pensé que eran coincidencias, pero entonces encontré el primer objeto extraño. Una mañana, al abrir la puerta de mi casa, noté un pequeño saquito de tela negra atado con un hilo rojo. Tenía un olor nauseabundo, mezcla de sangre seca y algo podrido. Lo abrí, y en su interior encontré un mechón de mi propio cabello, pequeños huesos y una fotografía mía con los ojos quemados. El miedo me paralizó. No entendía quién podría hacerme algo así ni por qué. Desde entonces, todo empeoró. Desarrollé una fiebre que ningún médico podía explicar. Soñaba con una figura encapuchada que se acercaba a mi cama y me susurraba cosas en un idioma que no entendía. Cada noche despertaba a la misma hora, 3:33 de la mañana, con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina de mi habitación. Una madrugada, el sonido de pasos en mi sala me despertó. Con el corazón latiéndome en los oídos, tomé un cuchillo y me armé de valor para salir. La casa estaba en penumbras, pero distinguí una silueta encorvada junto a mi sofá. Era imposible. No había nadie más conmigo. Cuando encendí la luz, la figura había desaparecido. Solo quedaba algo en el suelo, un pedazo de papel quemado con un símbolo extraño, idéntico al que había visto en el saquito. La desesperación me llevó a investigar. Descubrí que ese símbolo pertenecía a un tipo de brujería conocida como trabajo de amarre y destrucción. Alguien quería destruirme. Mi abuela, la única persona que podría haberme orientado, había fallecido años atrás, pero recordé un viejo diario suyo. Entre sus páginas, encontré anotaciones sobre maldiciones y cómo romperlas. Necesitaba encontrar al responsable y devolver el mal a su origen. Entonces, lo supe. Una persona en particular había cambiado conmigo en los últimos meses. Una amiga cercana, Laura. Habíamos tenido un altercado hace meses, pero nunca imaginé que me guardara tanto rencor. Decidí enfrentarla. Cuando llegué a su casa, su expresión fue suficiente para confirmarlo. No necesitó negar nada. En su sala, encontré más fotos mías clavadas con alfileres en una vela negra derretida. No debiste meterte en mi camino, fue lo último que me dijo antes de que su sonrisa se torciera en algo inhumano. El aire en la habitación se volvió denso, y de repente, no podía moverme. Sentí como algo invisible me oprimía el pecho, como si manos frías trataran de arrancarme el alma. Con el poco aliento que me quedaba, pronuncié las palabras de un contrahechizo que encontré en el diario de mi abuela. El ambiente cambió en un instante. Laura gritó de dolor, y las velas en su casa se apagaron al mismo tiempo. Todo quedó en silencio. Cuando logré moverme, ella estaba en el suelo, con los ojos abiertos y vidriosos. Muerta. Pero la pesadilla no terminó ahí. Cuando salí de su casa, sentí que algo seguía conmigo. Aún me despierto a las 3:33 de la mañana, y a veces, veo su reflejo en mi espejo, sonriéndome. No creo en casi nada, pero aquella noche entendí por qué los viejos del pueblo temen tanto a las brujas. Mi esposa y yo habíamos tenido a nuestro hijo hacía apenas 2 meses. No lo habíamos bautizado aún, no por falta de fe, sino porque el sacerdote del pueblo vecino no podía hasta la siguiente semana. No pensé que eso fuera un problema. Hasta que empezaron las visitas. La primera vez ocurrió cerca de la medianoche. Estábamos en la casa de mi abuelo en Hidalgo, una construcción antigua con paredes de adobe y vigas de madera.
Dormíamos en la única habitación con cuna cuando un chillido agudo nos despertó. Era como el grito de un gato, pero alargado, casi humano. Mi esposa se aferró a mi brazo. «No salgas», susurró. Pero ya era tarde. Algo dentro de mí, una inquietud primitiva, me obligó a ver qué ocurría. Al abrir la puerta, sentí un golpe de viento helado. La luna iluminaba el patio, y en el centro, justo sobre la piedra donde mi abuelo solía partir leña, había una figura encorvada. Era una mujer, pero su cuerpo parecía malformado, como si los huesos le brotaran en ángulos imposibles. Llevaba un rebozo negro y me miraba con unos ojos enormes, reflejando la luz de la luna como los de un animal nocturno. No se movía. Solo me observaba. «Se lo quieren llevar», murmuró mi esposa desde la puerta. Su voz temblaba. La figura inclinó la cabeza. «Todavía no está marcado», dijo con un tono gutural. Luego, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, moviéndose con una rapidez inhumana. El silencio que dejó atrás era aún peor que su presencia. No pegamos el ojo en toda la noche. Al día siguiente, mi suegra nos llevó con una mujer anciana, una curandera que conocía sobre estos temas. Nos miró con preocupación mientras revolvía un líquido espeso en una olla de barro. «Las brujas han olido a su hijo. No está protegido. Quieren su alma antes de que Dios la reclame». Nos dio un puño de sal y unas tijeras viejas. «Pongan esto bajo su cuna. No abran la puerta si escuchan ruidos, por nada del mundo. No se asomen por las ventanas. Y recen. Recen mucho». Esa noche, nos atrincheramos en la habitación. Dejé las tijeras abiertas bajo la cuna y la sal en cada esquina del cuarto. Afuera, el viento soplaba con fuerza inusual. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuchamos pasos sobre el techo. Eran ligeros, rápidos, como si algo estuviera caminando en círculos. Luego vinieron los golpes en las ventanas. Una risa chillona, como la de una anciana burlona, flotó en el aire. Mi esposa lloraba en silencio, abrazando al bebé con fuerza. Yo sostenía un machete, pero sabía que no serviría de nada. El aire se volvió denso. Un olor a azufre y carne podrida llenó la habitación. Mi hijo comenzó a llorar desesperadamente. Y entonces, una voz suave, melancólica, se filtró por debajo de la puerta. «No llores, angelito. Ven con nosotras. Te daremos alas». El sonido me heló la sangre. Golpeé la puerta con el machete, gritando que se fueran, que dejaran a mi hijo en paz. El silencio fue inmediato. Luego, un chillido estridente, y la puerta se sacudió violentamente, como si algo estuviera arañándola con uñas largas y afiladas. Mi esposa gritó. La madera comenzó a astillarse. Desesperado, recordé lo que decía mi abuelo: cuando las brujas quieran entrar, el fuego es tu amigo. Tomé una vela y la acerqué al marco de la puerta. Al instante, un alarido de dolor se elevó en la noche. El olor a carne quemada invadió el cuarto. Los golpes cesaron. Luego, un batir de alas enormes, y el silencio. No dormimos hasta que el primer rayo de sol entró por la ventana. Salimos con cautela y encontramos marcas de garras en la madera. La sal se había oscurecido, y las tijeras estaban dobladas, como si algo las hubiera mordido. No esperamos más. Al día siguiente, viajamos al pueblo vecino y bautizamos a nuestro hijo. Cuando el agua tocó su piel, un escalofrío recorrió la iglesia. El sacerdote notó nuestro nerviosismo y preguntó si algo pasaba. No respondimos. Esa noche, por primera vez en días, dormimos sin interrupciones. Pero en mis sueños, vi una figura con un rebozo negro, observándome desde la ventana. Sus ojos eran pozos de sombra. No dijo nada. Solo me sonrió, mostrando dientes largos y afilados. Y en mi mente, supe que aún no había terminado con nosotros. No debía haber ido a Escazú. Eso me dije una y otra vez mientras me escondía entre las sombras, con el corazón latiendo tan rápido que temía que ella lo escuchara.
Vine buscando una historia para mi canal, algo sobre la legendaria bruja de Escazú. Pensé que solo encontraría cuentos viejos, supersticiones y anécdotas exageradas. Nunca imaginé que me encontraría con ella. Todo comenzó cuando llegué al pueblo y empecé a preguntar por la bruja. La gente evitaba mirarme a los ojos, desviaban la conversación o simplemente se alejaban en silencio. Solo un hombre, un anciano encorvado con una mirada vidriosa, accedió a hablar. Me contó que la bruja no era solo un mito. Ella sigue aquí, murmuró. Nunca se fue. Solo espera. Esa noche, desafiando el temor que me había sembrado el anciano, subí hasta la colina donde según la leyenda la bruja había sido quemada hace siglos. Los restos de una cabaña antigua, devorados por la maleza, se alzaban entre los árboles. Encendí mi linterna y avancé. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Entonces lo vi. Un montón de ramas secas acomodadas en forma de círculo en el suelo. En el centro, una figura de trapo con un rostro pálido y ojos negros, cosidos con hilo grueso. La muñeca pareció moverse, y en ese instante, el aire se volvió denso. La linterna falló. Un susurro frío me recorrió la nuca. Corrí. Tropecé. La linterna rodó lejos de mis manos, y en la penumbra, algo se movió entre los árboles. No estaba solo. Un crujido resonó a mis espaldas. Cuando volteé, vi una sombra alta y retorcida entre los troncos. Ojos sin fondo me observaban desde la negrura. El susurro se convirtió en un murmullo de múltiples voces, un eco antiguo y maligno. Tienes algo que no es tuyo. Mi aliento se congeló. Sentí dedos fríos rozando mi brazo. Forcejeé, gritando, corriendo cuesta abajo hasta que tropecé con una piedra y rodé hasta detenerme a los pies de una vieja iglesia. Las campanas tañeron, rompiendo el hechizo de la noche. Me levanté tambaleante y miré hacia la colina. La sombra estaba allí, mirándome. No se movía, pero sus ojos seguían clavados en mí. Desde aquella noche, la siento. En mi casa, en mis sueños, en los reflejos de los espejos. No debí ir a Escazú. No debí molestarla. Y ahora, ella nunca me dejará ir. Nunca debimos tomar ese desvío. Aún lo recuerdo con una claridad enfermiza, la neblina reptando por la carretera, la humedad pegajosa, el peso de la noche envolviéndonos como un sudario. Íbamos de regreso a San José cuando mi amigo Esteban, con su eterna imprudencia, sugirió tomar un atajo por la zona de Los Santos. Nos ahorramos una hora, dijo. Pero en su voz había un temblor que no supe identificar en ese momento. No tardamos en perdernos. La carretera se volvió un camino de tierra angosto, rodeado de cafetales y árboles retorcidos por la brisa gélida de la montaña. La radio comenzó a fallar, apenas un murmullo estático. Luego, los faros iluminaron un cartel de madera vieja, con letras desdibujadas, Brujas del Cedral. No me gusta esto, dije, sintiendo un escalofrío. No seas gallina, bufó Esteban, pero sus nudillos estaban blancos sobre el volante. El motor comenzó a fallar. Tosió una, 2 veces, y se apagó por completo. Estábamos atrapados en medio de la nada, con la oscuridad pesando sobre nosotros como una presencia viva. Debe ser la batería, murmuró Esteban, pero en su voz había más miedo que certeza. Salimos del carro. La luna, velada por nubes gruesas, apenas nos daba luz. El viento silbaba entre los cafetales y un olor amargo impregnaba el aire. No era solo humedad, era algo más denso, algo podrido. Entonces las escuchamos. Voces. Susurros que se filtraban entre las hojas, rodeándonos, sin que pudiéramos ver de dónde venían. Hola. Grité, con el pecho apretado por un terror creciente. Los susurros se convirtieron en risas. Risas de mujeres, altas y agudas, burlonas. Esteban encendió la linterna del celular y enfocó hacia los arbustos. La luz temblorosa iluminó algo que nunca olvidaré, una figura delgada, con los brazos largos y huesudos, envuelta en harapos que parecían moverse por sí solos. Su rostro, no tenía rostro.
Solo piel arrugada y ceniza donde debían estar los ojos y la boca. Corrimos. No sé cuánto tiempo huimos a ciegas, tropezando con raíces, sintiendo que algo se movía en la oscuridad a nuestro alrededor. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Y entonces las vimos. 3 mujeres de pie en un claro, con túnicas raídas y cabellos largos y enmarañados. Sus ojos eran pozos negros, sin pupilas, y sus bocas se torcían en sonrisas imposibles. «Bienvenidos», susurró una de ellas, y su voz era como hojas secas crujiendo bajo los pies. Intenté gritar, pero mi garganta se cerró. Mi cuerpo no respondía. Sentí las piernas ceder y caí de rodillas. Esteban a mi lado temblaba, sus labios murmurando plegarias incoherentes. «Nos gusta la sangre joven», dijo otra, avanzando hacia nosotros con movimientos que no eran naturales, como si sus huesos no estuvieran conectados correctamente. La más alta sacó algo de su túnica, un cuchillo largo, oxidado, con marcas grabadas en la hoja. Lo levantó hacia el cielo y murmuró palabras en un idioma que no conocía. Mi cuerpo se arqueó con espasmos, como si un hilo invisible me jalara desde adentro. Sentí un dolor indescriptible, una presión en el pecho como si algo tratara de salir de mí. Esteban soltó un alarido. Sus ojos se pusieron en blanco y la piel de su rostro comenzó a colapsar, como si algo le estuviera succionando desde dentro. Su carne se volvió ceniza, desmoronándose en el viento. Entonces entendí. No querían solo matarnos. Nos estaban absorbiendo. Con la última chispa de fuerza, hundí mis uñas en la tierra húmeda y balbuceé una oración, cualquier cosa que pudiera salvarme. La bruja que me sostenía siseó con furia, apartando su mano como si la oración le hubiera quemado. Su hechizo se rompió lo suficiente para que pudiera moverme. Con un último impulso, me arrojé hacia los arbustos y corrí sin mirar atrás, mientras los gritos de Esteban se ahogaban en la noche. No sé cómo llegué a la carretera. Un conductor me encontró al amanecer, cubierto de barro y con los ojos enloquecidos. Balbuceé sobre brujas, sobre rituales, sobre Esteban. Pero cuando la policía revisó el lugar, no encontraron nada. Ni rastros de él, ni de las mujeres, ni siquiera de nuestro carro. Solo un árbol quemado en el centro del claro, con su tronco ahuecado como una boca abierta en un grito eterno. Ahora, años después, sigo escuchando esas risas en mis pesadillas. Y cuando la noche cae, a veces siento un susurro en el viento, llamándome por mi nombre. Soy Pedro, y juro por mi vida que todo lo que voy a contar es cierto. Pasó en un pueblo olvidado de San Luis Potosí, donde las noches son tan densas que parece que el cielo te traga. Crecí escuchando historias sobre las brujas guajolote, aquellas que se convertían en guajolotes enormes para acechar a los incautos y robarse niños, pero nunca les di crédito, hasta aquella noche maldita. Era un fin de semana cuando mi primo Luis y yo decidimos visitar a nuestra abuela en su rancho. La casa era vieja y rechinaba con cada paso. Abuela nos advirtió que no saliéramos de noche. Las brujas andan sueltas, dijo, con la mirada perdida en la oscuridad más allá de la ventana. Luis, siempre el escéptico, soltó una risa. Puras tonterías, abuela. Yo tampoco creía en esas cosas, pero algo en su tono de voz me erizó la piel. Cerca de la medianoche, cuando el rancho estaba en completo silencio, nos despertó un sonido extraño, un aleteo pesado, como el de un ave gigantesca. Luego, un cacareo grotesco, un graznido deformado que no tenía nada de natural. Me asomé por la ventana y vi algo que hizo que mi estómago se revolviera. A unos metros de la casa, una figura enorme con forma de guajolote nos observaba. Sus ojos rojos brillaban como brasas y su cuerpo era demasiado grande, demasiado deforme. Movía las patas de una manera torpe, como si estuviera luchando contra su propia forma. Luego, sin previo aviso, alzó el vuelo con una rapidez antinatural y se posó en el tejado. El ruido que hizo fue ensordecedor. Luis y yo nos miramos, sin palabras. Luego, las garras comenzaron a rasguñar la madera del techo. Un susurro bajó desde arriba, una voz áspera y quebrada que no parecía humana. «Déjenme entrar». Mi cuerpo se congeló. Luis,
pálido como la muerte, corrió a despertar a la abuela. Ella ya estaba de pie, con un rosario en las manos, murmurando oraciones. No abran la puerta, ordenó con voz firme. No la miren. No contesten. Los golpes en el techo se hicieron más fuertes. Algo pesado caminaba allá arriba. Un hedor fétido invadió la casa, como si algo se estuviera pudriendo dentro de las paredes. Vamos a la capilla, susurró la abuela. Ahora. Salimos corriendo, y aunque la luna iluminaba el sendero, la oscuridad parecía devorarlo todo. Detrás de nosotros, el sonido de alas enormes nos perseguía. Cada paso que dábamos, aquella cosa también lo daba, pero desde el aire. Llegamos jadeando a la capilla del rancho y nos encerramos. Luis y yo nos desplomamos en el suelo, temblando. La abuela encendió una vela y comenzó a rezar más fuerte. El silencio cayó como una losa. Luego, algo tocó la puerta. 3 golpes secos, lentos. Luis se llevó una mano a la boca para no gritar. La abuela levantó la vela y se acercó a la puerta. Algo en su rostro cambió, el miedo que tenía ahora era diferente, más profundo. Volvió hacia nosotros y con voz quebrada susurró. No es la bruja. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Una sombra se deslizó bajo la rendija de la puerta. No tenía forma definida, solo un remolino negro que latía como si estuviera vivo. Vámonos, vámonos, dijo la abuela, pero su voz apenas era un hilo. De pronto, la vela se apagó. Nos quedamos en la más absoluta oscuridad. Y entonces la voz regresó, pero esta vez no venía de fuera. Ya están dentro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo se movía en la capilla, pero no podíamos verlo. Luis respiraba entrecortado. Sentí su mano aferrarse a mi brazo con tanta fuerza que dolía. La abuela comenzó a rezar de nuevo, pero la voz la interrumpió. Ya están dentro, desde hace tiempo. Y en ese momento lo entendí. La abuela nos miraba con los ojos llenos de lágrimas. No miren, susurró. No se miren entre ustedes. Pero ya era tarde. Volteé hacia Luis y lo vi. Su rostro había cambiado. Sus ojos ya no eran suyos. Eran rojos, brillantes como brasas. Su boca se torció en una sonrisa imposible. Y entonces comprendí. La bruja nunca estuvo afuera. Nunca quiso entrar. Porque ya lo había hecho desde antes. Desde que llegamos al rancho. Desde que nos burlamos de la advertencia. Mi primo Luis no era Luis. La sombra en la capilla no estaba tratando de entrar. Estaba tratando de salir. Y yo, sin quererlo, había venido a liberarla. La última imagen que recuerdo es la sonrisa de mi abuela antes de que todo se volviera oscuridad. Una sonrisa de resignación. Como si ya supiera que esto pasaría. No sé cuánto tiempo ha pasado. No sé dónde estoy ahora. Pero sé que sigo aquí, de alguna manera. Y sé que la bruja sigue conmigo. Esperando a que alguien más la escuche. Me llamo Alejandro y fui testigo de algo que nadie debería ver jamás. Esto sucedió hace 5 años en Catemaco, el corazón de la brujería en México. No era alguien que creyera en esas cosas, pero después de lo que viví, entendí que hay horrores que acechan en la oscuridad, esperando por los incrédulos. Era periodista y había viajado a Catemaco para escribir un artículo sobre los chamanes y brujos del lugar. Siempre me atrajo el folclore, las leyendas que la gente contaba entre susurros. Pero había una historia en particular que me inquietaba más que ninguna otra, la de la bruja que buscaba a los bebés no bautizados. Decían que rondaba las casas por la noche, oliendo el aire, buscando el aroma de la inocencia sin protección divina. Se decía que robaba a los recién nacidos y los ofrecía en sacrificio a fuerzas oscuras. Mi investigación me llevó hasta Doña Remedios, una anciana partera que conocía todos los secretos del pueblo. Me recibió en su casa de adobe, donde el aroma a hierbas quemadas flotaba en el aire. Me observó con ojos vidriosos y me dijo sin rodeos. Si buscas a la bruja, la encontrarás. Pero no te gustará lo que verás.
Me contó que, hace tiempo, una mujer llamada Eulalia había sido acusada de brujería. La encontraron en el bosque, rodeada de restos de animales y símbolos profanos dibujados con sangre. La quemaron viva, pero antes de morir lanzó una maldición: seguiré aquí, en las sombras, esperando a los que nazcan sin la marca de Dios. Esa noche, me hospedé en una cabaña alejada del pueblo. Me despertó un sonido extraño, un susurro gélido que parecía entrar por las rendijas de la madera. Me levanté y miré por la ventana. La luna iluminaba el camino de tierra y, entre la neblina, vi una figura encorvada caminando lentamente. Vestía harapos y su cabello largo y gris flotaba con el viento. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada sobre mí. Escuché un llanto. Un bebé. El sonido venía de la casa vecina, donde vivía una pareja con su hijo recién nacido. Recordé la advertencia de Doña Remedios y mi cuerpo se llenó de un miedo primitivo. Salí corriendo con una linterna en la mano. La puerta de la casa estaba entreabierta. Entré y el frío me golpeó el rostro. Todo estaba en silencio. Subí las escaleras hasta la habitación del bebé. La cuna estaba vacía. Algo se movió en la esquina del cuarto. Giré la linterna y la vi. La bruja sostenía al niño con una mano huesuda y deformada. Sus ojos eran dos pozos negros sin alma, y su boca se curvaba en una sonrisa grotesca. No está marcado, susurró con una voz chirriante. Me lancé sobre ella sin pensar. Chocamos contra la pared y el bebé cayó al suelo, llorando. La bruja me arañó el rostro con unas uñas largas como garras. Su piel olía a tierra podrida. Grité y le di un puñetazo, sintiendo como sus huesos crujían bajo mi puño. Se arrastró hacia la ventana y, antes de saltar, me miró fijamente. Más vendrá. Siempre habrá más, dijo antes de desaparecer en la noche. Los padres del niño llegaron corriendo, alertados por los gritos. Les devolví al bebé y llamaron a la policía, pero nadie encontró rastro de la bruja. Me marché de Catemaco al amanecer, con el rostro cubierto de cicatrices y el alma llena de pesadillas. 5 años han pasado desde aquella noche. Aún tengo sueños en los que la veo, en los que escucho su voz. Pero lo peor llegó hace apenas unos días. Mi esposa dio a luz a nuestro primer hijo. Una noche, mientras lo observaba dormir, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. En la ventana, oculta entre las sombras, 2 ojos negros me observaban. La bruja nunca se fue. Solo estaba esperando. Me llamo Isen Walker y lo que voy a contarles no es una historia que quiera recordar, pero no tengo elección. La bruja de California existe, y yo la vi. Lo que pasó aquella noche en los bosques de Sierra Nevada me persigue cada vez que cierro los ojos. Soy fotógrafo de paisajes. Me especializo en capturar la majestuosidad de la naturaleza sin intervención humana. Había escuchado sobre un valle escondido entre las montañas, un lugar virgen donde la niebla se enreda en los pinos como un velo espectral. Los lugareños evitaban hablar de ese sitio, algunos incluso me advirtieron que no fuera. No es seguro, decían. La bruja aún ronda por allí. Siempre pensé que eran supersticiones locales, historias para asustar a los turistas. Pero soy un hombre de ciencia, un hombre de pruebas. Así que ignoré las advertencias y me interné en el bosque con mi equipo fotográfico y provisiones para pasar la noche. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, pesado. La luz del sol apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles. Sentí que algo me observaba, pero no vi nada fuera de lo común. Entonces encontré el valle. Y era hermoso. Coloqué mi trípode y comencé a tomar fotos cuando noté algo extraño en las imágenes. Una figura borrosa al fondo. Miré a mi alrededor. Nada. Revisé la cámara y enfoqué el área donde la figura aparecía. Y entonces la vi. Era una mujer. Su piel era pálida como la ceniza, y su cabello negro caía enmarañado sobre su rostro. Vestía harapos sucios, y sus ojos eran 2 pozos de vacío. No había reflejo en ellos, ni vida, solo una negrura insondable. La sangre me hirvió en las venas.
Quise correr, pero mis piernas se negaron a obedecer. Ella sonrió, y sus dientes eran como agujas. Susurró algo en un idioma que no entendí. Luego dio un paso hacia mí, y sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Salí corriendo, dejando mi equipo atrás. Los árboles parecían moverse, cerrándose a mi paso. No importaba cuánto corriera, el bosque no terminaba. Mi respiración se volvió errática. Escuchaba susurros a mi alrededor, voces que murmuraban mi nombre. Entonces la vi de nuevo, más cerca. Extendió una mano huesuda y la luz del bosque se apagó. Solo quedamos ella y yo en una oscuridad absoluta. «Eres mío ahora», susurró en mi oído. Un frío inhumano me recorrió el cuerpo y sentí que algo me arrancaba de mi propia piel. Desperté en la carretera, al borde del bosque. Mi ropa estaba sucia y rasgada, mis manos cubiertas de arañazos. No recordaba cómo había llegado allí. Pero cuando miré al horizonte, la vi de nuevo, de pie entre los árboles, con su sonrisa de agujas. Regresé a casa y revisé mi cámara, con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero las fotos seguían allí. La figura en cada imagen. Su rostro cada vez más cerca. En la última foto, su rostro estaba a centímetros del lente. Desde aquella noche, no he vuelto a dormir bien. A veces, al despertar, encuentro marcas en mi piel, como si algo me hubiera tocado durante la noche. Y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro. No sé cuánto tiempo me queda. Pero sé que ella vendrá por mí. Nadie escapa de la bruja de California. Me llamo Daniel, y lo que voy a contarles es real. Ojalá no lo fuera. Crecí en un pequeño pueblo en Costa Rica, cerca de Zárate, un lugar envuelto en leyendas sobre una bruja que acecha los montes y los caminos. La gente hablaba de ella en susurros, una anciana de ojos hundidos, piel ajada como cuero viejo y un hedor a tierra mojada que la precedía. Decían que raptaba a los niños y que su voz podía torcer la voluntad de los hombres. Yo nunca creí en cuentos de viejas hasta la noche en que todo cambió. Era un viernes cuando mis amigos y yo decidimos acampar cerca del río, un sitio apartado entre cafetales y bosque. La luna colgaba pálida en el cielo y el murmullo del agua nos acompañaba. Entre risas, sacamos una botella de guaro y empezamos a contar historias. Fue José quien trajo a la conversación a la bruja de Zárate. Dicen que si la escuchas llamarte por tu nombre, ya estás perdido. Ella juega con vos, se mete en tu cabeza, dijo con una sonrisa burlona. Nos reímos, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Tal vez era la bebida o la noche cerrada, pero sentía que alguien nos observaba. Me aparté un poco del grupo para orinar y fue allí cuando la escuché por primera vez. Daniel. Una voz baja, como el roce de las hojas secas. Me di vuelta de golpe, el corazón latiéndome en la garganta. Nada. Solo la negrura del bosque. Volví con los muchachos, tratando de ignorar la inquietud que se pegaba a mi piel como humedad. Horas después, el fuego agonizaba y mis amigos dormían en sus bolsas. Yo no podía pegar un ojo. Fue entonces cuando la vi. A la orilla del río, una figura encorvada, con el cabello lacio y sucio cayéndole sobre el rostro. Sus ropas eran andrajos oscuros y su piel, gris como la ceniza. Parecía murmurar algo, un rezo o una maldición. Pero lo peor fue cuando alzó la vista y sus ojos vacíos me encontraron. Corrí, tropezando con las piedras, gritando para despertar a mis amigos. Cuando al fin reaccionaron, la bruja había desaparecido. No me creyeron, pero yo sabía lo que había visto. La pesadilla comenzó después de esa noche. Soñaba con ella cada vez que cerraba los ojos. Me llamaba desde la oscuridad, su voz como un eco dentro de mi cabeza. Me despertaba empapado en sudor, sintiendo su olor a tierra mojada impregnado en mi cuarto. Los días se volvieron una neblina. Me aislé, dejé de comer, mis ojos se hundieron en mi rostro como si algo me estuviera succionando la vida. La voz nunca cesaba. Daniel. Era un susurro en el viento, en el crujir de la madera, en los suspiros de la noche. Desesperado, acudí a un viejo curandero del pueblo.
Me recibió en su casa llena de santos ennegrecidos por el humo de las velas. Me observó en silencio y luego murmuró. Te marcó. La viste cuando no debías. Ahora te quiere llevar. Me hizo una limpia con ruda y huevo, rezando en un idioma que no comprendía. Sentí un escalofrío recorrerme cuando rompió el huevo en un vaso con agua. La yema flotaba negra como la brea. Su expresión se torció. Es tarde, susurró. Corrí de vuelta a casa con el corazón martillándome el pecho. Esa noche, el sueño me venció, pero desperté en el bosque. No recuerdo haber salido de mi casa. Pero allí estaba, descalzo sobre la tierra húmeda, rodeado de sombras que danzaban entre los árboles. Y frente a mí, la bruja. Su sonrisa era una hendidura podrida en su rostro cadavérico. Estiró su mano huesuda y sentí su uña afilada recorrer mi mejilla. No podía moverme. No podía gritar. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, me tragaban. Ya es hora, Daniel, susurró, y la noche se desmoronó a mi alrededor. Desperté en mi cama, jadeando. Pero algo estaba mal. La habitación era la misma, pero los colores parecían más opacos, como si el mundo hubiera perdido su brillo. Me levanté tambaleante y fui al espejo. Mi reflejo me miraba, pero no era yo. Mi piel estaba ceniza, mis ojos hundidos, mi cuerpo consumido. Algo dentro de mí se quebró. Y entonces la vi en el reflejo, detrás de mí, sonriendo. La bruja de Zárate nunca se fue. Ahora vive en mi sombra, en mis pensamientos. Me observa desde los espejos, desde las esquinas de la habitación. Y sé que pronto, muy pronto, vendrá por ustedes también. Me llamo Javier. Si estás leyendo esto, por favor, aléjate de Hueytlalpan. No cometas el error que yo cometí. Todo comenzó cuando supe de la bruja de los lamentos, una historia que mi abuela contaba con terror en la voz. Decían que en las noches sin luna, una mujer se aparecía en las colinas, su silueta deformada contra el cielo, arrastrando los pies y emitiendo un lamento que se filtraba en los huesos. Los ancianos advertían que si la escuchabas de cerca, significaba que estaba lejos, pero si la oías a lo lejos, ya era demasiado tarde para ti. Siempre fui escéptico. Como periodista independiente, me especializaba en desmentir historias paranormales. Así que, con mi cámara y una grabadora, decidí pasar una noche en Hueytlalpan, un pueblo casi abandonado en las montañas de Puebla, donde la leyenda había nacido. Desde mi llegada, el ambiente se sintió pesado. Las calles eran estrechas, las casas de adobe parecían mirar con resentimiento. Los pocos habitantes que quedaban evitaban mirarme a los ojos. En la cantina, un anciano me tomó del brazo y me dijo en voz baja, no la busques, porque te encontrará. Me reí para mis adentros y subí a la colina con mi equipo. La noche cayó rápida y pesada. A las 3 de la mañana, el viento trajo un sonido lejano, un lamento. Al principio, lo atribuí al viento entre los árboles, pero poco a poco tomó una tonalidad humana, un llanto prolongado y doliente. Se me heló la sangre. El sonido parecía alejarse, así que, según la leyenda, debía estar cerca. Apreté los puños y decidí seguirlo. El sendero se hacía más estrecho, la vegetación más densa. Y entonces, la vi. Una figura encorvada, envuelta en harapos, con el cabello largo y enmarañado. Se balanceaba como si luchara contra un viento invisible. Con manos temblorosas, levanté la cámara, pero la pantalla se llenó de estática. De pronto, el lamento cesó. El silencio fue más aterrador que el sonido. La bruja giró la cabeza en un ángulo imposible y me miró. Sus ojos eran pozos negros, sin fondo. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Cuando finalmente pude reaccionar, corrí cuesta abajo, tropezando con las raíces y piedras. Sentía su presencia detrás de mí, un susurro pegado a mi oído. Ya es tarde para ti. Al llegar a la cabaña donde me hospedaba, cerré la puerta con llave y me refugié en un rincón, con la cámara en el pecho. Pasé la noche temblando, esperando el amanecer. Cuando el sol despuntó,
revisé la grabación. El video estaba distorsionado, pero en un cuadro congelado vi su rostro. Y detrás de ella, una fila de sombras, decenas de figuras espectrales, todas con los ojos vacíos, todas susurrando mi nombre. Intenté huir del pueblo, pero cada camino me llevaba de vuelta a Hueytlalpan. No importa cuántas veces lo intente, siempre despierto aquí. La bruja no solo me encontró, me atrapó. Por favor, si lees esto, aléjate. No busques la verdad. Porque si la encuentras, ella también te encontrará a ti. Nunca debí aceptar esa apuesta. Pero el orgullo puede más que la razón cuando hay testigos, y aquella noche, entre risas y desafíos, prometí que cruzaría el lago Nicaragua en mi bote, solo, hasta la isla de Ometepe. El reto era simple, remar hasta la isla, recoger una piedra de la orilla y volver antes del amanecer. Zarpé cerca de la medianoche. La luna llena flotaba sobre el agua como un ojo pálido, observando mi insensatez. El viento soplaba apenas, dejando el lago en un inquietante estado de calma. Mis remos cortaban la superficie con facilidad, pero cada vez que levantaba la vista, sentía que la isla se mantenía a la misma distancia, como si me permitiera acercarme a su antojo. El rumor de las olas y el croar de las ranas en la orilla eran mis únicos acompañantes, hasta que algo cambió. Un sonido distinto emergió de la nada, un leve tintineo, como el choque de perlas entre sí. Me detuve y agudicé el oído. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces, desde la niebla que comenzaba a alzarse sobre el agua, surgió una voz. «Estás lejos de casa, muchacho». El escalofrío recorrió mi espina dorsal como un relámpago. Giré la cabeza, buscando el origen de la voz, pero no vi nada. Solo el agua negra y la neblina, cada vez más espesa. Tragué saliva y remé con más fuerza. «No deberías estar aquí», susurró otra voz, más cercana. El tintineo se intensificó. Luego vi algo moverse entre la bruma, una figura femenina, flotando sobre el agua. Su cabello caía en rizos oscuros sobre su vestido blanco, y sus ojos eran dos pozos vacíos reflejando la luz de la luna. Pero lo más aterrador eran las perlas, colgaban de su cuello, de sus orejas, incluso parecían incrustadas en su piel. Más figuras emergieron a su lado, todas con el mismo vacío en sus ojos, todas con la misma sonrisa cadavérica. «Las brujas perlas», susurré, sintiendo que el corazón se me encogía. Historias sobre ellas habían circulado en mi familia por generaciones. Decían que eran mujeres condenadas por la codicia, que vendieron sus almas por joyas y fueron arrastradas al fondo del lago. Pero sus espíritus no descansaban. Buscaban viajeros incautos, hombres solos en la noche, para convertirlos en uno de ellos. «Vuelve con nosotras», murmuró una, extendiendo su mano hacia mí. Intenté remar, pero el bote se quedó inmóvil, como si el lago mismo se hubiera convertido en piedra. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse. El tintineo de las perlas se volvió ensordecedor. Las brujas comenzaron a acercarse, flotando con una gracia antinatural, sus pies nunca tocando el agua. «No, no», balbuceé, sintiendo que la desesperación me ahogaba. De pronto, una de ellas se inclinó y me susurró al oído. «Dijiste que regresarías con algo de la isla. ¿Por qué no te llevas esto?». Algo frío y viscoso cayó en mi regazo. Un collar de perlas negras, brillantes como el abismo. Las brujas rieron con un sonido que no era humano. La luna se oscureció, la niebla me envolvió por completo, y el lago se tragó mi grito. Cuando desperté, estaba en la orilla. Mi bote hecho astillas, mi piel cubierta de un lodo oscuro. Miré mis manos y allí, aferrado a mis dedos con fuerza, estaba el collar. Nadie creyó mi historia. Nadie pudo explicar cómo regresé. Pero cada noche, cuando el viento sopla sobre el lago, escucho el tintineo de las perlas llamándome de nuevo. Y sé que, tarde o temprano, tendré que responder.